Hola, pues estamos aquí para empezar este podcast acerca de algunas preguntas específicas, participación acerca de algunas temáticas. Si les gusta, pues vamos a sacar algunos temas más. La intención es en realidad estar hablando de cosas cotidianas que surgen, de repente se nos ocurren y entonces comenzar a hablar de estos temas que generalmente no se tocan o no los hablan ninguna personas a lo largo, ¿no? No los amplían. Bueno, pues entonces comenzamos. El tema principal, que bueno, primer tema, porque van a ser tres temas los que vamos a abordar, pues es el tema de la atención a clientes, ¿no? Eh, yo creo que la mayoría de las personas queremos ser buenos atendiendo, pero hasta que no nos toca atender a personas, pues nos damos cuenta si somos buenos o no, y desde luego ahí nos podemos enojar o podemos estar bien con las personas. A mí me tocó atender de diferente manera porque pues me tocó atender vía telefónica. Tú te atiendes a personas directamente, pero algunos son parte de lo mismo, ¿no? A mí me pasan también los clientes difíciles, ¿no? O sea, de verdad de que en ocasiones por mucho que quieras despertarte y decir, hoy me va a ir muy bien, pero de repente a mí me pasaba mucho que vía telefónica me decían, ¿sabes qué? No te voy a colgar hasta que me resuelvas. Y de repente, pues resolverle al cliente ya no estaba en mis manos. Era una cuestión de que en la bodega no habían tenido buena comunicación o que mis jefes ya no les importaba ese producto. Y yo en realidad, pues lo único que hacía era mandarles un correo electrónico a todos los jefes y le decía eso al cliente, pero ya al cliente ya no le bastaba, ¿no? Entonces, lógicamente el cliente pues se enojaba y entonces ya había un problema, ¿no? A mí que me toca estar detrás de un teléfono, de algún modo sí tenemos como mayor posibilidad de maniobra. Te soy sincero, muchos de nosotros los telefonistas, los que han trabajado en eso, tenemos una computadora enfrente, tenemos la posibilidad de estar checando un PDF, el árbol de decisiones, diferentes cosas que nos brindan las empresas. Sin embargo, cuando ya estás frente al cliente directamente, es respuesta inmediata. Que de repente ya conoces al cliente. A lo mejor a mí me pasa menos porque en las llamadas telefónicas es raro que te vuelva a tocar el mismo cliente. Sí suele ocurrir cuando de repente sí nos toca el mismo cliente y hasta nos dice, qué bueno, usted me atendió bien la vez pasada, o en su defecto, si no le fue bien contigo, pues sí dice, ay, es que usted me trató mal la otra vez y demás. Y de algún modo también nuestra excusa, o como telefonistas, pues sí llega a ser como, no señora, no era yo, ¿no? Y ya como que para cambiarle un poquito la perspectiva y que a lo mejor tengas mayor posibilidad de resolverle. Esto por un lado, pero también por otro lado me doy cuenta yo actualmente estoy viendo, por ejemplo, al Chef Ramsay. Este cuate también es un solucionador de problemas. También hay personas atendiendo a clientes ahí. Entonces me doy cuenta que él, en muchas ocasiones en los restaurantes, dicen, ¿sabes qué? Me voy a tardar de 25 a 40 minutos y les voy a dar un buen servicio, una buena comida. Entonces yo considero que igual también nuestras resoluciones, nuestras soluciones de conflictos, terminan teniendo un tiempo de espera. En muchas ocasiones simplemente le tenemos que decir al cliente, ¿sabes qué? Tengo la solución. Mi solución es, en mi caso particular, es le voy a mandar un correo a los jefes, pero esto va a tardar de 3 a 5 días, ya está establecido en nuestro manualito que tenemos, o en otros lados va a durar de 5 a 7 días, hasta ahí viene. Entonces, a veces más bien tenemos que lidiar con saberles decir. Sí, me estaba acordando a lo mejor de la parte de la empatía, ¿no? La empatía dice por ahí, en ocasiones no basta con saber o ponerte en los zapatos del otro, sino que aparte tienes que demostrarlo. Y creo que va de la mano de lo que dices, de que nosotros sabemos los procesos. En muchas ocasiones a nosotros nos pintan hasta un árbol de procesos, un manualito, en donde de repente vienen que para darle respuesta al cliente tienes que manejar 4 pasos. Pero efectivamente, como dices, al cliente le tienes que decir, ¿sabe qué? Mi procedimiento va a ser mandar, en mi caso, un correo electrónico y en 3 días le doy respuesta y si no le tengo respuesta, entonces ya procedemos a mandárselo a los supervisores o a mandarlo a la bodega o le llamo, estando usted en la llamada, yo le llamo a la bodega directamente. También creo yo que en este caso me voy a una serie que se llama Suits, no sé cómo sea la traducción en español, pero ellos también hablan mucho de leer a la persona que tenemos enfrente. En los teléfonos, pues yo podría decir que como no tenemos esa percepción visual,
de algún modo es la manera en que escuchas a la persona. En muchas ocasiones nosotros llegamos a pensar que te estaba hablando una niña y de repente la muchacha o la señora decía, no, no soy una niña, soy una viejita de 69 años y empezabas a notar que ya era más paciente la señorita, la señora y demás. Y también eso, cuando de repente escuchabas que era un adulto mayor, te das cuenta que en muchas ocasiones nada más hablaban como para ser escuchados, para ser acompañados. De repente ellos viven solos y demás, y una llamada los acompaña en mucho. Entonces, en nuestro caso particular, los telefonistas, pues sí nos daba un poquito más bien la impresión. Cuando era un joven o un señor, no sé, yo me los imaginaba de 20 a 45 años y yo sí decía, esto va a ser algo largo, ¿no? Y cuando eran de repente adolescentes, pues los adolescentes eres muy chistoso, pero nada más llamaban para ver si estaba su juego o para ver si ya había salido tal producto que a ellos les interesa. Y si ya estaba, pues rápido, ahí estaba. Y si no, pues adiós, ¿no? Pues entonces vamos a continuar con otras temáticas. Yo creo que este tema también da para mucho. Y pues más adelante igual yo creo que tocaremos más acerca de la atención a clientes. Por ahora, pues esto ya nos hemos alargado un poco sobre la temática y tenemos todavía varias que abordar, ¿no? Entonces continuamos con las demás. Bueno, pues continuando entonces, nos vamos con la siguiente temática que es acerca del desarrollo humano. Este tema, pues por supuesto, es muy extenso. Creo que en mi caso particular fue al revés, en donde en base a las teorías psicológicas yo sabía muchos conceptos acerca de cómo era el desarrollo humano, cómo la persona va descubriendo cosas en la vida. Y al contrario de ti, pues me costó mucho trabajo como que vivirlo en persona. Y entonces de hecho, sí fue mucho yendo a terapia, fue también mucho en las meditaciones, donde empiezo a ver que se siente bien diferente el vivirlo, ¿no? El experienciar uno. Yo veía como que en las meditaciones las cosas salen, las sientes, las vivencias, pero después tienes que canalizarlas porque de repente se desborda mucha energía. Y yo te hablaba mucho de eso, de que teníamos que ir a terapia para entonces reordenar un poco, reordenar nuestras emociones, reordenar nuestros pensamientos. Y también algo que mencionas es que tenga un fin, ¿no? O sea, es decir, no voy a terapia nada más porque me dijeron que vaya. A lo mejor en ocasiones, también como tú lo mencionabas, pues en ocasiones puede ser que no sea nuestro momento de vivenciar ni una terapia, ni una meditación, y la gente pues en ocasiones se confunde pensando que no sirven, pero no tiene nada que ver con que no sirvan, sino porque a lo mejor en ese momento no estás vivenciando o no te está pasando nada alrededor o estás en un momento de pausa en tu vida y en realidad no le estás sacando provecho ni a la terapia ni a la meditación. Entonces, y a veces también creo que hablamos del que tienes que tener un tiempo de práctica en cualquiera, ya sea en la terapia o ya sea en la meditación, para que entonces le saques todo el provecho necesario. Es la participación activa que hay que tener en en tu proceso, porque yo sí soy de la idea de que uno tendría que saber qué rumbo tomar y claro, si estás desesperanzado, que en muchos casos van a terapia en cuanto a que están en depresión o con ansiedad, creo que sí es un punto importante saber que el único que puede hacer algo en su proceso activamente es uno mismo. Claro, el de enfrente puede tener muchas ideas, pero si tú no empiezas a caminar el camino, pues entonces no habrá como modo de que se corrija. Yo lo retomo un poquito con la película Soul, ¿no? Que recientemente salió, en donde ahí pasaban que dependiendo del tipo de personalidad era el trazo del camino que iba a tener que tomar. Yo veía ahí mucho como los personajes, uno era muy personalista, muy individual, entonces él hablaba siempre era el yo-yo, ¿no? Yo esto, yo aquello, yo qué, pero habían otros que se tenían que fijar hacia afuera y entonces en su camino era como tratar de solucionar las cosas de alrededor, otros como en el caso de la persona que del alma, del soul, que tenía que encontrar su sentido de vida, pero en realidad creo que así es la vida misma en donde somos un sinfín de personalidades y dependiendo de cómo nos sentimos nosotros es nuestro camino que vamos a trazar. Cuando vamos a terapia, también los terapeutas tienen diferentes enfoques. Entonces, el tipo de terapeuta que te toque, o si tú buscas uno específicamente, puede haber terapeutas de familia, puede haber terapeutas humanistas o existencialistas, que se le llama la rama, psicoanalistas, los que van al pasado,
puede haber en este caso a lo mejor neuropsicólogos, ¿no? Que buscan mucho en el cerebro físicamente que haya alguna falla, o en el caso de conductismo, ¿no? Que pueden ellos checar el problema y enfocarse a ese problema específico. Hay muchas y son variadas las técnicas, lo psicocorporal, que busca que las memorias del cuerpo. Entonces, creo que también de eso depende el avance que se tenga. O sea, realmente creo que en mi caso particular que he tomado, yo lo estaba pensando la otra vez, dije que eran 5 las terapias que he tomado, pero no, me parece que ya son como 7 porque también incluiría la meditación, incluiría por ahí la terapia de pareja y en este caso particular me parece como que son diferentes, totalmente diferentes cada una de ellas, psicoanálisis que me ha tocado, el humanismo, el conductismo, entonces no hay que echarle totalmente toda la culpa ni a la ciencia, en este caso a la psicología, ni tampoco echarnos toda la culpa a nosotros, porque probablemente nosotros también estamos o muy cabizbajos o en un dado caso a lo mejor enfrentando una dificultad que no nos deja ver todo el panorama, ¿no? Creo que también dejamos con una problemática a las personas que escuchan esto, ¿no? Porque de algún modo es como una cajita sorpresa, porque realmente el servicio que dan los psicólogos es así, o sea, es un servicio y al ser un servicio, en realidad solamente hasta que vas a la primera cita te das cuenta de qué te toca, pero yo creo que más allá de lo que puedas elegir o que tengas la habilidad de elegir, porque realmente creo que un cliente no sabe cuál de las terapias o cuál de los enfoques te puede dar eso que mencionas. Me parece que tiene que ver con aprovechar todo lo que nos toque. Yo soy sincero, yo a los terapeutas con los que fui, yo tampoco sabía. Sin embargo, a cada uno de ellos les saqué como su jugo, ¿no? Les exprimí mucho lo que sabían ellos y entonces ahí fui acoplándome y fui sintiéndome poco a poco mejor y a final de cuentas en el cierre pues me di cuenta que ya mi proceso ya había terminado, ellos mismos en ocasiones me lo decían y entonces avanzaban. Yo también soy de la idea de que la terapia no es eterna. Algunos psicoanalistas, los psicoanalistas ortodoxos sí dicen que es toda la vida, pero otras ramas se manejan por objetivos. Entonces creo que ahí es como te vayas sintiendo, ¿no? Yo mismo la meditación, como tú mencionabas, creo que en la meditación tuve una experiencia en donde de repente vi muchas cosas, un panorama completo de la vida y de repente eso no lo había experienciado yo en las terapias, porque como tú dices, eran muy enfocadas según su enfoque. Y después yo te dije, pues parece que después de la meditación tendrías ahora sí que canalizarte con un psicólogo, porque si desbordas mucho la mente, también de repente te puedes ir a ningún lado, ¿no? Entonces, eso es bajo la idea que yo tengo, creo que las dos sirven, van de la mano, una para abrirte el panorama y las otras para canalizar. Pues mencionar, ¿no? En el caso de la meditación, la vivencia que yo tuve, es que de verdad en ocasiones no se espanten en el sentido de que si en alguna ocasión se duermen. Yo sí era de las personas que las primeras veces me quedaba dormido. Me tocó ver a personas nuevas que llegaban y también se quedaban dormidos y luego se disculpaban como diciendo, disculpen, es que venía un poco cansado. No, efectivamente, eso es lo que hace la meditación. Te hace que te sientas muy, muy cansado cuando el cuerpo ya se alivia de todo eso, entonces empieza la mente a trabajar solita, se empieza a abrir y a soltar. Esa es la vivencia que se tiene en la meditación, la duración. O sea, es decir, para los que son poco, pues, ávidos o que no conozcan mucho del tema de la meditación, hace poco escuchaba yo a una profesionista de la meditación decir, dense el tiempo por lo menos mes y medio. Mes y medio si lo toman semanalmente, por ejemplo. O sea, bueno, ella decía que si lo tomas 3 veces a la semana. Yo diría que, pues en este caso, que a mí me tocaba ir una vez a la semana, yo diría que más bien sí unos 2 meses, porque en ese caso sí, en lo que vas conociendo el sistema, el método, y después ya te darás cuenta que te sueltas, ¿no? O sea, después yo creo que de los 2 meses ya son experiencias seguidas, continuas, ¿no? Porque mucha gente fue una vez o fueron 3 veces y no sintieron nada, y dicen, no, pues esto no sirve. Que en el caso de la meditación yo así lo sugiero, pero en el caso de la terapia, te soy sincero, yo sí considero que inmediatamente hay un clic cuando te sientes bien con el terapeuta. En ocasiones también la figura del terapeuta puede causarte como molestia, también puede ser a lo mejor por ahí un indicio que a lo mejor no te va a ir muy bien. Entonces, pero también tienes que dar esa oportunidad, pues yo digo que por lo menos de 3 sesiones para ver cómo avanza. Y en un dado caso de verdad que si a las 3 sesiones
de repente no te sentiste bien, de verdad a muchos terapeutas lo dicen, probablemente a lo mejor es mejor dar un paso de costado, ¿no? Y a lo mejor hay que buscar una nueva terapia porque a lo mejor no hubo el clic con tu terapeuta. Pues bueno, los dos temas anteriores pues creo que van encaminados. Uno a que lo vayas desarrollando, el desarrollo humano, y la otra en cuanto a la atención a clientes, que pues en realidad es la experiencia de atender al cliente y ahí desarrollas también la tolerancia de atenderlos, ¿no? Atender a los clientes. Y que aparte, bueno, la máxima de la tolerancia es el respeto, al derecho ajeno es la paz, ¿no? O dicen por ahí que todo está permitido hasta que le afecta a otros. En este caso particular, me parece que, como bien lo dices, ¿para qué practicar el desarrollo humano si no va a ser para practicarlo en el día a día, para ejercerlo? Es decir, me parece que no tendría ningún chiste desarrollado el desarrollo humano si no vas a madurar, si no vas a comportarte más, ¿cómo decirlo?, más adultamente, o si no vas a empezar a tener mejores resoluciones o mejor toma de decisiones. Y en el caso particular de la atención a clientes, pues si no desarrollaste bien la tolerancia, pues vas a ser el típico que está esperando a que se vaya el cliente para empezar a tijeretearlo, o en su caso particular, a que ya lo ves y entonces haces un prejuicio de que dices, chin, este cliente se ve que va a estar difícil, y entonces empiezas a actuar en consecuencia, o en su defecto, eh, si no eres tolerante, pues no te vas a llevar la sorpresa, ¿no? Que de repente tú dices, es que este cliente es difícil, pero de repente te das cuenta de que es un buen cliente, ¿verdad? Entonces, la tolerancia te ayudaría a que no vayas con unos lentes de intolerancia desde el principio. En alguna ocasión también en mi práctica como psicólogo, elaboramos un ejercicio en donde efectivamente teníamos unos lentes como de esos de 3D, de esos que te ponen de un lado rojo y de un lado verde, ¿no? Y pusimos unas cosas, unas letras, me parece con azul o con verde, en unas láminas, en unas cartulinas naranjas. Entonces, estas cartulinas solamente las podías ver cuando veías a través del lente verde. Si las veías con el lente rojo, era imposible. Y habían unas letras que podías ver con el lente rojo y otras con el lente verde. Entonces, habían unos lentes verdes totalmente y otros lentes rojos totalmente. Y las personas seguían las instrucciones de lo que veían. Entonces, imagínate, unos decían, no, pues tienes que mantenerte sentado, ¿no? Y entonces ahí se quedaban. Y entonces yo les decía, no, pues la instrucción es que aquí todos nos paremos, pero primero que sigamos las instrucciones que dice la cartulina, ¿no? Y entonces los otros que veían la cartulina decían, no, pues párate, ya relajo, ¿no? Y entonces no entendían ellos qué estaba pasando. Así mismo, la tolerancia es con los lentes que ves la vida. Yo creo que el ejemplo que podría dar es en mi caso particular en la casa, ¿no? De repente, un día después de tantas terapias a las que fui, pues de repente mi papá me dice, ¿no? Oye, pues es que, ¿qué te hiciste? Porque de repente ya me escuchas más, ¿no? Entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que estás aprendiendo a ser tolerante. En este caso particular, pues me parece que la tolerancia debe de servir para algo, no es nada más como que, el desarrollo humano debe de llevarte a algo. Y ese fin, pues tendría que ser efectivamente la tolerancia, ¿no? No es como que nada más ir a hacer ejercicio pues nada más para distraerme, ¿no? También creo que tendrías que tener un fin. Y creo que en el caso particular, retomando un poco lo que mencionabas, sí es como que tienes que tener una participación activa en aquello a lo que te dedicas, ¿no? Si te dedicas a la atención a clientes, me parece que tienes que en un futuro ser mejor atendiendo, ¿no? Si en el caso particular, no sé, en una profesión, el arquitecto, creo que su primera casa no tendría por qué estar mejor que la última, ¿no? La última tendría que demostrar toda su habilidad y toda su maduración. Ese es un poquito tanto el aprendizaje como la tolerancia a evitar los errores. En ese caso creo que se hablaría de que ya no permiten tantos errores y entonces por eso es más perfecta la casa que hacen al final los arquitectos, ¿no? Cuando te dedicas a algo y te gusta, efectivamente vas a ir mejorándolo. ¿Qué pasa cuando algo te encanta, no? En el caso particular yo me he dado cuenta que cuando algo te súper encanta, también tienes que aprender de la tolerancia, porque en este caso entonces no vas a saber cuándo parar, ¿verdad? Si algo te gusta, entonces lo vas a hacer día y noche y no vas a saber cuándo descansar. En ese caso hay que aprender que la tolerancia
pues te ayudará a decir, no, espérame, tengo que comer, espérame, tengo que descansar. Me encanta tanto que lo haría sin comer y sin descansar, pero entonces ahora la tolerancia tendría que ir no necesariamente a continuar o lo tengo que hacer, sino a detenerte, hacer una pausa para poder estar mejor y más afinado y hacer las cosas de otra manera, pues mejor, ¿no? El conócete a ti mismo es de mucha importancia porque también uno cuando aprende a ser tolerante se puede dar cuenta de sus alcances. Es decir, en muchas ocasiones no basta con descubrir tus habilidades. Uno pensaría que vas a terapia a descubrir habilidades y a ser mejor cada día o al desarrollo humano que te tenga que servir para ser mejor cada día. La realidad es que también tienes que conocer tus debilidades y darte cuenta para qué cosas no vas a dar el 100%. Y no es porque por ser menos hábil en algo, entonces no lo vayas a afrontar. No, no tiene que ver con eso. A lo mejor de todos modos lo vas a tener que afrontar, pero a lo mejor tendrás que estar más relajado sabiendo que no eres tan hábil en eso. Y decir, bueno, esta parte de mí está en proceso. Y en un futuro a lo mejor voy a ser bueno, pero por ahora no soy tan bueno en eso. Tengo otras habilidades en las que puedo desarrollar más y en eso en particular lo voy a ir desarrollando poco a poco. Es decir, no tenemos pues, por qué ser nada más luz y sombra, perdón, nada más luz todo el tiempo. Podemos ser luz y sombra y no enojarnos con eso. Saber que alguna parte de nosotros está en ese proceso de desarrollarse y no tenemos que ser perfectos. Y en el caso particular también de la atención al cliente, pues también creo que hay que reconocer que ahí lo vamos a ir desarrollando, no siempre porque tenemos por qué ser perfectos en la atención al cliente, saber que es una profesión también, o sea, realmente me ha tocado observar y a mí me tocó en lo particular también decir en muchas ocasiones que yo a las ventas no me dedico y yo no quiero trabajar porque son ventas. La realidad es que todo el tiempo nos estamos vendiendo, creo que nuestra imagen ya se está vendiendo de por sí sola y que en eso tenemos que trabajar más bien, en cómo es nuestra postura, en cómo es nuestra imagen y no es como que tengas que desarrollar una imagen para hacerle la barba a un jefe, nada, creo que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con sentirte bien, que son cosas que te va enseñando el desarrollo humano, ¿no? Si te sientes mejor, pues entonces vas a irradiar otra energía y en muchas ocasiones hasta los colores, ¿no? Tú dices, pues es que este color me late, que me hace sentir bien. Y a lo mejor a todas las demás personas no les hace sentir bien, pero a ti en particular te da mucha energía. Entonces muchas veces la gente te dice, no, ese no te lo pongas, se te ve mal y demás. Entonces ya ahí es como que hacer también hacer una balanza entre lo que te dicen y cómo te sientes. A lo mejor si ese en particular, y es mucha gente la que te dice que no se te ve bien, a lo mejor tendrás que escucharlos, ¿no? Y entender que a lo mejor sí efectivamente no se te ve bien ese color y a lo mejor dejarlo para cuando estés en casa, decir, pues me voy a poner el color melón cuando esté en casa, ¿no? Y después decir, bueno, la gente siempre cuando me pongo el azul o me pongo el gris, me dice que me veo muy bien. Entonces a lo mejor esos son los colores que te hacen ver elegante, pero a lo mejor los otros te hacen sentir bien a ti aquí adentro, ¿no? En la parte espiritual. Entonces, eso es lo que te hace observar el desarrollo humano, ¿no? Entender ciertas cosas en las que no soy tan hábil y otras en las que para la gente soy más hábil, o a lo mejor dependiendo de los colores o dependiendo del ánimo, a lo mejor te puedes ver mejor con ese tipo de actitudes, ¿no? Y tampoco es que seamos promotores de que todo el mundo esté peleándose o diciéndose cosas, no, me parece que va más por el lado de que en base a aprender la atención a clientes, en base a tener un desarrollo humano más adecuado, entonces pueda ser efectivamente más tolerante, en donde digas, bueno, no voy a agredir a nadie, pero tampoco me voy a dejar agredir, entonces es como tener una balanza en donde tampoco te permitas que te traten mal. Si tú estás día a día tratando de tratar mejor a las personas, ¿por qué no las personas también deberían de tratarte mejor, ¿no? Bueno, entonces pues vamos cerrando, Mónica. Para mí fue pues algo muy agradable el compartir estas ideas, el estar tocando temáticas, me parece que es algo que se puede hacer continuamente y principalmente pues estar llegando a algunas ideas, ¿no? Extendiendo nuestras ideas y pues espero que pues por ahí tengamos otros capítulos. Mi nombre es Edgar Susano.
también Omar Susano, soy el Psicomar Susano y nos vemos en la siguiente.